Mateo capítulo 21, verso 23 al 27. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los pueblo, mientras enseñaba, dio esa autoridad. Les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde eran? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué hago estas cosas. Una de las tragedias más grandes del cristianismo moderno es que ha creído y está enseñando a un Cristo. La iglesia moderna ha creído que tiene muy poca autoridad. Un Jesús el cual está abierto a que todos vengan a Él, pero sin ninguna clase de compromiso o sacrificio. Un Cristo carente de autoridad. Algunos han rebajado a Jesús y lo han colocado en el nicho de sus ideales. Pero este no es el lugar que le da la Biblia. Su lugar no es el nicho de nuestros ideales, de ningún pastor, de ningún ministro. El lugar de Jesús es el lugar donde lo colocan las Escrituras, y ese lugar es el lugar más alto y más sublime. Cristo tiene autoridad. En el afán de atraer a la iglesia, a las multitudes de corazones rebeldes, la voz de Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No solamente Cristo, no solamente un Salvador, sino Dios lo ha hecho Señor. Esa palabra conlleva la autoridad regia, autoridad de rey. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y se dirige a él refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo como el soberano, como el Rey de reyes, como el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual, dice él, sea la honra y el imperio sempiterno. A veces no reflexionamos en las palabras y en la seriedad de cada una de ellas, pero Jesucristo es señalado como el soberano, como el Rey, como el Señor de señores, como aquel que tiene el imperio. Eso significa el poder eterno, el que tiene la autoridad y el poder eterno. En nuestro pasaje de esta mañana, hermanos, que acabamos de leer, la autoridad de Jesús, ese poder, ese señorío, es desafiado por la religión. Y eso es lo que caracteriza a la falsa religión: el menosprecio, el menoscabo de la autoridad de Jesús. Autoridad es una palabra que denota poder, que denota privilegio, es algo a lo cual nos resistimos normalmente, pero sabemos bien que quien posee autoridad
ejerce control sobre la vida de otras personas, y por eso quizás batallamos con este tema de la autoridad. Sin embargo, no podemos negar, ninguna persona medianamente inteligente no puede negar que la autoridad es algo necesario. La sociedad no puede funcionar sin personas que estén en autoridad. Una sociedad sin autoridad sería anarquía, sería un caos. Y quizás ese sea uno de los problemas principales en nuestra sociedad. Que el mundo de hoy rechaza la autoridad. Quiere vivir exentos de límites o de personas o estructuras que delimiten su conducta o su comportamiento. Pero la autoridad es algo necesario. Las familias necesitan el esquema de la autoridad. En la familia son los padres quienes tienen autoridad. Cuando hay padres sin autoridad o cuando no hay padres, la familia es un caos. Los niños se convierten en jóvenes rebeldes, anarquistas, hacen lo que quieren. En la escuela, los maestros son quienes tienen autoridad, o tenían, pero ellos son la figura de autoridad. Cuando los maestros pierden su autoridad, bueno, la escuela se vuelve un caos, ¿verdad? Porque la autoridad es necesaria. En la ciudad la autoridad es el alcalde, es la policía. Sin gobierno, sin autoridad, bueno, las esferas de la sociedad no pueden funcionar correctamente, ya sea la familia, ya sea una ciudad, ya sea una nación. Pero asimismo, de la misma manera en la que estoy hablando sobre la necesidad de la autoridad en la sociedad, de esa misma manera la vida de ningún hombre puede funcionar correctamente sin autoridad. La vida de ningún hombre puede funcionar correctamente si no reconoce y si no se somete a la autoridad correcta, que es Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Este es un asunto fundamental en la vida de cada persona. ¿A quién te sometes? ¿Quién tiene la autoridad final en el gobierno de tu vida? ¿Eres un anarquista o eres alguien que está sometido realmente a Jesucristo? ¿Vives tu vida de acuerdo a tus normas, a tus leyes? ¿Tú eres la voz última y el juez último en los asuntos espirituales y morales? ¿O es Jesucristo? Es un asunto realmente básico, fundamental, para que una vida esté realmente ordenada, para que no haya caos en ti. Bueno, comencemos preguntándonos, ¿quién gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna realmente tu vida? ¿Quién es el que le da orden a tu vida? Porque puede ser el caso en que seamos nosotros mismos intentando a través de nuestro razonamiento, de nuestra inteligencia, de nuestras habilidades, darle un orden a nuestra vida. Bueno, en ese caso quien gobierna tu vida eres tú mismo, es decir, no hay ninguna autoridad, estás en rebeldía y eres un anarquista.
Si tú haces lo que quieres, si tú tienes la última palabra siempre, tu vida seguramente es un caos si estás en rebeldía en contra de Dios. Pues bien, el cristianismo, es decir, quienes confesamos Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, presenta a Cristo, el cristianismo, como aquel que tiene derecho a gobernar nuestro ser. Eso es algo básico. Y los evangelios presentan todas esas credenciales que Jesús mostró para ratificar que Él es digno de confianza, de que nosotros nos humillemos y nos sometamos a su señorío. Él mostró las credenciales divinas para que con confianza nosotros podamos acercarnos a Él y someternos a Él. Cristo estuvo entre los hombres y hasta este pasaje hemos visto muchos pasajes donde Él dio muestras de esa autoridad. Los demás evangelios también lo hacen constantemente. Marcos 1:22 dice que Jesús entraba en la sinagoga, enseñaba, y las personas se admiraban de su doctrina, de lo que enseñaba. Dice, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús estuvo entre nosotros presentando las credenciales que lo acreditaban como Señor, como alguien que tenía autoridad para enseñar, para dar directrices. Luego dice el verso 27 del mismo capítulo 1, echaba fuera demonios y se asombraron y discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Las cosas que hacían, las personas sabían que no se podían hacer si no es que había un poder en Él, una autoridad en Él. Los demonios se sujetaban porque Jesús tenía autoridad y ellos se preguntaban, ¿con qué autoridad hace eso? No es, ¿tiene o no tiene autoridad? No, Jesús demostró tener autoridad. Lo que se preguntaban era, ¿de dónde viene esa autoridad? Así es que el dilema nunca fue si Jesús tenía o no autoridad. Él siempre demostró tener autoridad. Pero el dilema es el mismo hasta el día de hoy. ¿Qué hacemos con ese Jesús, quien es Señor, quien tiene esa autoridad? ¿Qué hacemos con ese Jesús de las Escrituras que demostró, que evidenció a través de todas sus obras, de sus palabras y resucitando entre los muertos? ¿Qué hacemos con Él? ¿Nos sometemos? ¿O, como los hombres de este pasaje, nos rebelamos ante su autoridad? Pero nadie puede ser indiferente ante Jesús. Nadie puede ser neutral. A Jesús en sus días o lo amabas o lo odiabas. Y es lo mismo hasta el día de hoy. A Jesús o lo amas o lo odias. En aquellos días pasaba lo mismo que es el día de hoy. Hubo quienes le reconocieron como el enviado de Dios, como aquel que tenía autoridad de Dios. Y hubo otros que dijeron, la autoridad que él tiene proviene de los demonios. No se puede ser neutral con Cristo. Bueno, recordemos que
qué pasó este desafío? Estas personas vinieron a desafiar la autoridad de Jesús. Recordemos que tres cosas habían pasado antes de este encuentro. Jesús había entrado a la ciudad siendo aclamado, entró a Jerusalén siendo aclamado como rey. Entró montado en un pollino y las personas tendieron palmas como se hace cuando un rey entra a la ciudad, reconociendo que Jesús es rey y quien posee autoridad regia. Le reconocían como hijo de David, como alguien que tenía el derecho real de sentarse en el trono de David. Jesús entró después en el templo y echó fuera a los cambistas. Entró con autoridad y sacudió y batió ese lugar y echó fuera a los comerciantes, quienes, recordemos, eran la familia de Anás. Y Anás era el que tenía autoridad en ese lugar y nadie hizo nada. Jesús batió las mesas, sacó a los que comerciaban ahí y nadie hizo nada. Demostró tener autoridad. Y después dice el texto que después de eso hizo muchos milagros y los jóvenes le alababan. Bueno, en nuestro texto de esta mañana, Jesús vuelve al templo, ese mismo lugar, y se encuentra con los líderes de ese lugar. Los líderes vienen a él y desafían esa autoridad que había estado mostrando. Es lo que dice el verso 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Los principales sacerdotes y los ancianos temían perder sus propias posiciones de autoridad. Demostró tener autoridad en las calles, demostraba tener autoridad en el templo, cuando ellos eran quienes siempre el pueblo los alababan a ellos, pero ahora es a Jesús. Y ellos temían perder esa autoridad sobre el pueblo, porque ahora el pueblo estaba siguiendo, escuchando a Jesús. Así es que desafiaron su autoridad con estas dos preguntas: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Fíjese lo que ellos dicen. Ellos no cuestionaron, no tenían nada que decir acerca de su doctrina y de sus enseñanzas. No podían acusarlo tampoco de su conducta, lo intentaron, pero no había nada en la conducta de Jesús ni en las enseñanzas de Jesús que atacar. Entonces, ¿qué les quedaba a estos hombres? Desacreditar la autoridad. Y esto sigue ocurriendo muchas veces dentro de la iglesia, a los ministros. Cuando una persona no se quiere someter al liderazgo del pastor, entonces, ¿qué hace? Intenta encontrar alguna falla en su doctrina. No la hay. Entonces intenta encontrar una falla en su conducta. Bueno, no la hay, no la señala, no se puede señalar. Entonces, ¿qué hace? Desacredita su autoridad. Lo que hace está bien, lo que enseña está bien, pero no tiene la autoridad para predicar, no tiene la autoridad para hacer lo que hace. Es lo mismo que ocurrió a Jesús. Es lo mismo. Vemos cómo la personalidad humilde de Jesús les causaba una herida recalcitrante a estas personas soberbias. No podía ser que el hijo de un carpintero hablara con el pueblo y demostrara tener más sabiduría que ellos. Imagínense cómo su orgullo estaba siendo herido por un nazareno, por un donadie.
según las costumbres de aquella época. ¿De dónde sacó toda esta sabiduría y poder? Dice en el capítulo 13, verso 55. Y aquí se pregunta, ¿con qué autoridad? La palabra autoridad en el griego es exousia, que significa el derecho de actuar. Eso significa la palabra autoridad, el derecho de actuar. Entonces lo que ellos estaban cuestionando es: lo que enseñas está bien, pero no tienes derecho de enseñar. ¿Escuchó? Lo que enseñas está bien, pero no tienes la autoridad, no tienes el derecho de enseñar. Aunque ciertamente a ellos no les gustaba lo que enseñaba Jesús, porque los fariseos enseñaban la ley, enseñaban reglas, enseñaban las costumbres, cargaban al pueblo con todas esas normas y esas reglas. Y Jesús predicaba, dice la Escritura, el evangelio de la gracia, el reino de Dios. El evangelio que era contrario a lo que hacían los fariseos. Los fariseos estaban enseñando el camino de las obras, la salvación por medio de los logros humanos, mientras Jesús hablaba de la gracia. Así es que ellos se preguntaban: ¿con qué derecho enseñas eso? A ver, ¿quién fue tu rabí? O sea, ¿a ti quién te enseñó? Para que tú enseñes. ¿Qué Sanedrín te autorizó? ¿Dónde fuiste ordenado? ¿Dónde? Bueno, Jesús no tenía ninguna cosa de estas. No tenía ninguna cosa de estas. Es que ellos están cuestionando la legitimidad de su autoridad. Ellos podrían decir: lo que haces está bien. Sanar enfermos, pues está bien, pero no tienes derecho de hacerlo. ¿Con qué derecho lo haces? ¿Limpiaste el templo de los ladrones? Pues no nos gustó, que allá había un negocio, pero la verdad es que sí estaba mal. Está bien lo que hiciste, limpiaste el templo, pero ¿con qué derecho te metes al templo y ejerces autoridad ahí? Ahora, ¿cómo podemos saber que la autoridad de Jesús es legítima o divina? Para ellos lo que Jesús había dicho no les bastaba. Él se refería a Dios como su Padre. Siendo el Hijo de Dios, eso no les bastó, que Jesús declarara ser el Hijo de Dios. Sus hechos tampoco fueron suficientes. ¿Dónde o cómo podemos saber que tu autoridad, Jesús, es legítima? Bueno, en vez de venir a desafiar a Jesús, debieron hacer lo que el profeta Isaías había dicho. ¿No debe un pueblo consultar a Dios, Isaías? A la ley y al testimonio. ¿Quieren saber? Sí, vayan a la ley y al testimonio, vayan a los profetas. Ahí vean si lo que Jesús es, lo que Jesús dice, lo que Jesús hace es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de él. Es ahí donde deberían haber ido para cuestionar la autoridad de Jesús. Era legítimo hacer eso, pero venir y desafiar directamente a Jesús era una afrenta, era un ataque. No es que ellos quisieran saber realmente de dónde provenía su autoridad. Debieron de haber ido a las Escrituras. ¿Recuerdan aquellos hombres que iban camino a Emaús? Se estaban preguntando qué era lo que había pasado con ese Jesús que había hecho muchas cosas, que había enseñado, pero terminó muerto en una cruz y no entendían. Y Jesús iba caminando con ellos, el Jesús resucitado. ¿Y qué les dice? Lucas 24, 25 dice que Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer
lo que los profetas han dicho. ¿Quieren saber quién era Jesús? El deber es ir a la palabra de Dios, ir a los profetas, lo que se ha dicho de él, y ver si concuerdan con lo que Jesús dijo e hizo. Así es que están aquí estos hombres desafiando a Jesús en vez de ir a la palabra de Dios, a los profetas. Ahora veamos lo que Jesús les responde a sus detractores. ¿Qué hace Jesús? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Qué hace Jesús? Jesús no respondió directamente. No. ¿Qué hizo Jesús? Jesús los confrontó y los invitó a que recuerden qué fue lo que dijo, hizo el último profeta, el más reciente. Los llevó a la palabra de Dios. ¿Quieren saber de mí? Los voy a llevar a las últimas profecías que se dijeron de mí, a las más recientes, las que tienen frescas en su memoria, a Juan el Bautista, a la ley del testimonio. Los llevó hacia Juan el Bautista, aquel que había dado testimonio a los fariseos. Juan el Bautista les había dicho a los fariseos quién era Jesús. Si quieren la escritura, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 26. Capítulo 1, Juan, capítulo 1, verso 26. Vean lo que Juan el Bautista le dijo a los fariseos, a estos mismos, a los líderes religiosos. Juan el Bautista dijo: yo os bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Él tiene más autoridad que yo soy un indigno delante de él, es primero que yo. Luego ve el verso 29, al día siguiente, lo que Juan enseñaba a su discípulo, más adelante, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús los redirige a las palabras de Juan y les pregunta a ellos, verso 25 de nuestro texto: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? En otras palabras, ¿Juan el Bautista era profeta o no era profeta de Dios? Así. ¿Era profeta de Dios o no era profeta de Dios? Juan estaba llamando al arrepentimiento al pueblo, a que se volviese el pueblo a Dios. Esas multitudes saliendo al río a bautizarse en arrepentimiento y reconociendo que necesitaban una visitación de Dios, y escuchaban a Juan y se venían a él a bautizarse. Eso era un movimiento humano, era un avivamiento emocional. Esas multitudes saliendo a escuchar a Juan, ¿era un avivamiento emocional solamente? O los que salieron al Jordán a bautizarse estaban respondiendo a un llamado y al mover de Dios. Aquí Jesús los puso contra la pared. La
autoridad con que Juan habló y bautizó era de Dios? ¿Sí o no? Ahora, ellos dicen en nuestro texto que ellos no se atrevían a decir que la autoridad de Juan era humana, a decir que era un avivamiento emocional. ¿Por qué? Dice el verso 26, porque temían al pueblo. Pero si decían que la predicación de Juan, el corazón de las multitudes saliendo en arrepentimiento a bautizarse, era de Dios, era un mover de Dios, eso entonces estarían validando todo lo que Juan había dicho. Y Juan había sido claro con respecto a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si ellos reconocían, solamente tenían que reconocer que Juan era un profeta de Dios. Reconociendo eso, estos hombres solamente tenían que recordar la palabra del profeta que había dicho que Jesús es aquel que quita los pecados del mundo. Y entonces, reconociéndolo y aceptándolo, hubiesen sido salvos. Pero esta verdad, en vez de convertirlos, ¿qué pasó? Se sintieron agraviados. Porque la verdad suele causar ese efecto, ¿verdad? La verdad de Dios siempre va a enfrentar a la falsa religión. La verdad de Dios es clara, solamente Jesús es el Cordero de Dios que puede limpiar los pecados. Solamente Él. Solamente su sacrificio puede limpiarnos, puede lavarnos. No es el camino de las obras, el camino de la salvación. Es la obra de Cristo. Es la obra que Él hizo, su sacrificio. No son nuestros sacrificios, es el sacrificio de Él. Su sangre, sus méritos, es lo único que puede darnos la salvación. Ninguna denominación, ninguna confesión, ninguna selección de pasos o reglas puede limpiar al hombre. El hombre no tiene ninguna otra ayuda que le pueda salvar de la condenación. La única ayuda es aquel Cordero que fue enviado para ser sacrificado en aquella cruenta cruz. No hay jabón, no hay lejía, no hay nada que pueda limpiar y lavar nuestras manchas, solamente la sangre de Cristo. Aquello que hizo aquel rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estando en gloria se humilló y vino a este mundo como el Rey humilde, a presentarse a sí mismo como el Cordero que sería sacrificado para morir en el lugar de pecadores. No debemos olvidar que ese Jesús que murió en la cruz tiene autoridad sobre todos, porque Él es el Hijo de Dios. Él vino al mundo para ser Señor y Cristo. No solo Cristo, sino Señor y Cristo. No debemos menospreciar su autoridad. Su pueblo no debe de olvidar que Él es el Señor de su pueblo. Si alguno pretende ser salvo, necesita humillarse verdaderamente y hacer que Jesús sea su Señor. Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
Señor. Y si verdaderamente lo creyeres en tu corazón, dice el texto que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así es que Jesús no es un mártir. No podemos cuestionar la autoridad ni rebajar la autoridad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Dios. Al Dios al que servimos es un Dios vivo. Y ese Cristo hoy mismo está reinando y está a la diestra del Padre como Señor, como soberano sobre todos. Así es que esta verdad debe causar algún efecto en su pueblo. Que los rebeldes cuestionen, que los rebeldes rechacen. Pero que su pueblo se humille y siempre estemos sometidos a Él. Miren cuán importante es reconocer su autoridad. De ninguna manera debemos desafiar su señorío. ¿Cómo se desafía el señorío de Cristo? Negando las Escrituras o haciéndonos tontitos con las Escrituras. Sabemos lo que dice. Como estos religiosos que desafiaron la autoridad de Jesús, sabían lo que la Escritura decía, habían escuchado a Juan el Bautista, pero hicieron oídos sordos. El mundo de hoy rechaza las Escrituras. Quizás ese sea el argumento más común cuando predicamos el Evangelio a los incrédulos. Y te dicen ellos, la Biblia no es divina. ¿Tú crees eso? Y se ríen de ti. Cuando les dices que es la palabra de Dios, se ríen y te dicen, la Biblia fue escrita por hombres. Lo que la Biblia dice no tiene ninguna autoridad real sobre mi vida porque la Biblia fue escrita por hombres. Algunos te dicen, la Biblia es un invento de la religión para controlar a las naciones. ¿Les ha pasado eso? ¿Han escuchado esos argumentos? Porque negando lo que la Biblia dice, si la Biblia no es confiable, entonces no es confiable lo que Jesús dijo que era. Si Jesús no es lo que la Biblia dice, entonces Jesús no tiene verdadera autoridad. Pero si la ley y el testimonio son la verdad revelada de Dios, entonces cuidado, no hay ninguna duda de que Jesús es el Mesías prometido, de que Jesús es Señor y Cristo y debemos someternos a Él. La Biblia fue escrita por aproximadamente 40 hombres de diferentes procedencias, países, naciones. Hablaban estos autores idiomas diferentes. Fue escrita a través de un periodo de 1500 años, no se conocieron. Y sin embargo, todos narran con una congruencia la gran historia de la redención. Porque el autor de la Biblia es Dios. La Biblia nos narra la creación, la caída del hombre, las promesas de salvación, de redención para la humanidad. Y después, a su tiempo, la llegada de ese Mesías prometido que vino a vivir y a morir conforme a las Escrituras, conforme a lo que ya se había dicho. Toda la Biblia se trata de Cristo y de ese plan redentor. Todo armoniza perfectamente. Pero el dilema sigue siendo el mismo. Rechazamos las Escrituras, hacemos oídos sordos a los profetas, a lo que está escrito, o porque si la Biblia dice eso, ¿qué vamos a hacer con ese Jesús que tiene tanta autoridad? Y el Señor y tengo que humillarme delante de Él.
¿Creemos lo que las Escrituras dicen de Jesús? Iglesia, ¿sí o no? Nosotros no negamos la voz de los profetas, ¿verdad? Nosotros no vamos a decir ni nosotros creemos que son solamente escritos de hombres. Nosotros no negamos la autoridad y la divinidad, la inspiración divina de las Escrituras. Entonces, ¿por qué no nos sometemos? Esa es una manera de desafiar la autoridad de Cristo. Hermanos, necesitamos someternos a la palabra de Dios, porque esa es la manera en que reconocemos y estamos bajo el señorío de Cristo. No se trata de decir, yo amo a Dios. Si me ama, Jesús guardará mis mandamientos. ¿Se da cuenta? ¿Dónde radica la autoridad? ¿Y dónde nosotros evidenciamos nuestro sometimiento a Cristo? Ahora, los judíos no podían rechazar ni negar la autoridad del profeta Juan. Así es que solamente tenían esas dos opciones. Aceptaban su autoridad y no podían rechazarla porque sabían que se iban a echar al pueblo. Entonces la otra opción era callarse. ¿Y qué hicieron? Se callaron. Dice el verso 27, se callaron. Mostraron su incredulidad, una ignorancia voluntaria. Dice el verso 27, y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Sí sabían, pero no quisieron reconocer la autoridad de Dios por medio de Juan. Porque si lo hacían, reconocían la autoridad de Juan, tenían que reconocer la autoridad de Jesús. Y no estaban dispuestos a someterse a Jesús de ninguna manera. ¿Cómo iban a estar ellos por debajo de este Jesús humilde? De ninguna manera. Aunque habían visto todos los milagros, visto todas las credenciales. Mire, uno de ellos, Nicodemo, se acercó a Jesús en una ocasión, ¿recuerdan? Vino a él de noche. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, uno de estos hombres, de estos líderes, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, pero se lo dijo en secreto. Sabemos que has venido de Dios, sabemos que tu autoridad viene de arriba. Sí sabían. Sabemos esto porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Nos has mostrado todas las credenciales y sí sabemos que tu autoridad es divina. Sí sabían, hermanos, pero no se quisieron someter. Esta es la tragedia de tragedias. Que alguien venga a la casa de Dios, vea, escuche la palabra de Dios, Dios le haya mostrado a su vida, se haya revelado a su vida, que tenga las evidencias, que esté en su razón convencido de que Cristo es el único Señor y Salvador, el único que puede limpiar sus pecados. La tragedia de tragedias es que estas personas, a pesar de todo eso, no entreguen sus vidas al señorío de Cristo. No le sirvan, no le sigan. Esta es la tragedia de los corazones orgullosos. Sí sabemos, pero no nos vamos a someter. Estos hombres prefirieron cerrar sus ojos ante lo que era evidente antes que humillarse y entregarse a Cristo. ¿Qué tragedia más grande es persistir en rechazar la luz que Cristo te envía? Qué tragedia tan grande.
porque hay consecuencias. El día de salvación es hoy, no es mañana. El día de entregarse a Cristo es hoy, no es el próximo domingo. El día de entregarte verdaderamente a Cristo es hoy, no es más adelante, es hoy. Porque aquellos que rechazan constantemente la luz de Cristo, sabiendo lo que deben de hacer, sabiendo lo que Cristo es y lo que Él demanda, lo que Él ofrece, tendrán consecuencias. Vean lo que dice el verso 27. Dice, ellos dijeron, no sabemos. Ah, ¿qué haces, tontito? Entonces Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Yo tampoco tengo nada que decirles. Yo tampoco tengo nada que decir. ¿Lo sabes? Sí, yo no tengo nada que decir. Jesús apaga la luz. Les he estado dando luz constantemente, declarando quién soy, mostrando mis credenciales. Ustedes lo saben, pero no lo reconocen, no se humillan, no se someten a mi señorío, no quieren, constantemente lo están haciendo. Llega el punto en que Jesús dice, apaga la luz. Ya no hay más luz para ustedes. Yo tampoco voy a decir nada. En adelante, después de este pasaje, Jesús ya solamente se va a referir a los fariseos y a estos líderes religiosos, se va a referir ya con puras advertencias y condenaciones. Ya no va a dar explicaciones, no va a dar nada a ellos. ¿Por qué? Persistieron en estar frente a la luz, pero rechazando la luz. Cuando el sacerdote Caifás está enjuiciando a Jesús, dice la Biblia, cuando Jesús está ante uno de estos líderes, Jesús, dice la Biblia, callaba. Ya no hay nada que decir, ya no te voy a explicar nada. Cuando estaba ante Pilatos, y Pilatos le pidió que respondiera a las acusaciones de estos hombres que lo estaban acusando, Jesús, dice la Escritura, no le respondió ni una palabra. Ya no hay nada para ti. Esa es la tragedia. Para aquellas personas que niegan rotundamente, se niegan a escuchar la verdad de Dios. Cuando alguno se niega a recibir la gracia divina, Dios puede optar por retirarse definitivamente. Es lo que llamamos algunos el punto de no retorno. Hay un punto donde ya no hay retorno, donde ya no más. Este es el Dios de la Biblia, no es el Dios romántico que algunos predican. Este es el Jesús de la Biblia, quien tiene autoridad, que tiene misericordia y gracia, pero quien es el Señor, y es santo y es justo. Este es el Dios de la Escritura. Frente a la maldad de los hombres en los tiempos de Noé, esa humanidad que no quiso escuchar, ¿qué pasó? Dice la Escritura en Génesis 6:3 que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Yo no voy a estar peleando con ustedes en discusiones para siempre. Si no quieren, no quieren. Dios también dijo de la tribu de Efraín, Efraín es dado a ídolos. Dejadlo. Ya. Esta tribu ya, déjenla, ya. A los rebeldes de Judá, dice en Isaías 63:10, Dios se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Cuando la autoridad de Jesús es desafiada, estamos en un gran peligro.
cuando estamos desafiando la autoridad del señorío de Cristo en nuestras vidas, hermanos, estamos en una situación de huida. No debemos de jugar. Sí sé, pero no sé. Sí sé lo que dice aquí, pero voy a jugar de ignorante para no vivir como las demandas del Evangelio me lo requieren. O te sometes o no te sometes. Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí es. No puede ser indiferente. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor nos ayude.